La historia del papa más famoso del mundo moderno no comenzó en un palacio, ni en una ciudad rodeada de mármol, ni siquiera en un ambiente religioso particularmente privilegiado. Comenzó en un pequeño pueblo de Polonia, en la fría mañana del 18 de mayo de 1920, cuando nació un niño llamado Karol Józef Wojtyła, quien muchos años después sería conocido como Juan Pablo II, una de las figuras más influyentes del siglo XX. Su vida no sería la de un religioso aislado del mundo, sino la de un hombre obligado desde muy joven a enfrentar el dolor, la muerte, la violencia y la destrucción que marcaron a Europa durante décadas. Wadowice, su pueblo natal, parecía estar a salvo del caos de la posguerra, pero en realidad era una región marcada por la fragilidad política. La vieja Polonia había sido repartida entre imperios y apenas comenzaba a reconstruirse como nación independiente. En un ambiente donde la identidad polaca debía defenderse casi a diario, el pequeño Karol creció entre tradiciones católicas, comidas humildes, fiestas populares y un sentimiento muy fuerte de pertenencia a una tierra que había sido muchas veces aplastada, pero nunca destruida del todo. Su familia era sencilla. Su padre, un oficial retirado del ejército austrohúngaro, era un hombre disciplinado, silencioso, dedicado a la oración y al trabajo. Su madre, Emilia, era una mujer cariñosa, profundamente religiosa y de salud frágil. El lugar en el que creció Karol estaba lleno de respeto, humildad y un fuerte sentido moral. Pero la vida le enseñaría demasiado pronto que nada es eterno. Su madre murió cuando él apenas tenía 8 años, y esa primera herida marcaría el inicio de una cadena de pérdidas dolorosas. 2 años después, murió también su hermano mayor, Edmund, un joven médico muy querido por la comunidad. Y más adelante, cuando Karol aún no había salido de la adolescencia, moriría su padre. Para los 20 años ya había perdido a toda su familia inmediata. Sin embargo, lejos de quebrarlo, estas tragedias forjaron en él una profunda sensibilidad por el sufrimiento humano. Fue en esa soledad casi absoluta cuando comenzó a refugiarse aún más en la lectura, la poesía, la filosofía y la fe. No fue un niño o un joven destinado naturalmente al sacerdocio. De hecho, se interesó intensamente por el teatro, la literatura y las artes escénicas. Participaba en grupos teatrales clandestinos que buscaban preservar la cultura polaca frente a las amenazas externas. En aquellos años, nadie habría imaginado que ese joven con talento artístico terminaría liderando a más de 1.000 millones de católicos alrededor del mundo. Pero el destino de Karol iba a cambiar para siempre con la llegada de la oscuridad más grande que Europa había visto en siglos: la invasión nazi, de 1939. Polonia fue arrasada en cuestión de semanas, su población oprimida, sus líderes perseguidos y sus jóvenes obligados a trabajar para el régimen invasor. Karol, como millones de polacos, tuvo que trabajar forzosamente en una cantera y luego en una fábrica química. Día tras día se veía rodeado de violencia, deportaciones, asesinatos y terror. En su pueblo, sus vecinos judíos, muchos de ellos amigos de la infancia, fueron llevados al gueto y luego a los campos de exterminio. Aquello marcó profundamente su visión del ser humano, de la dignidad y del valor de la vida. Fue en ese contexto sombrío cuando Karol comenzó a sentir el llamado profundo del sacerdocio. Participó en un seminario clandestino organizado por la resistencia católica, arriesgándose cada noche a ser descubierto por los nazis. Su formación como sacerdote se dio en sótanos, casas privadas y capillas secretas, siempre con el temor de que la Gestapo irrumpiera y ejecutara a todos en el acto. Aquella fe gestada en las sombras no era débil ni teórica, era una fe de supervivencia, de resistencia espiritual frente a la mayor maquinaria de muerte que Europa había conocido. Cuando finalmente terminó la guerra, Polonia no recuperó su libertad. Cayó bajo el control del régimen comunista dependiente de la Unión Soviética. Y paradójicamente, fue en ese nuevo escenario de opresión ideológica donde Karol comenzó a brillar como un líder espiritual extraordinario.
ordenado sacerdote en 1946, empezó a destacar por su inteligencia, su cercanía con los jóvenes, su capacidad de diálogo y su habilidad para transmitir esperanza incluso a quienes parecían haberla perdido. A diferencia de muchos líderes religiosos de la época, Carroll no evitaba el debate intelectual con marxistas, ateos o académicos escépticos. Por el contrario, se adentraba en esas discusiones con serenidad, convicción y una lógica tan sólida que muchos adversarios terminaban respetándolo aún sin compartir sus creencias. Este joven sacerdote no tardó en convertirse en profesor universitario, escritor y pensador influyente dentro de la Iglesia polaca. No se alineaba ciegamente con ninguna ideología, ni caía en el fanatismo. Era un humanista, un hombre capaz de hablar de Dios sin perder contacto con la realidad del ser humano. Esa combinación de fe y humanidad lo distinguía de la mayoría de los líderes religiosos de su tiempo. Todo este camino, su infancia humilde, sus tragedias familiares, la brutalidad de la guerra, la resistencia clandestina, su formación intelectual, su liderazgo bajo el comunismo, preparó, sin que él lo sospechara, el momento decisivo que cambiaría no solo su vida, sino la historia mundial: la elección del nuevo Papa en 1978. Lo que sucedería entonces marcaría la llegada de una figura que transformaría la Iglesia, desafiaría imperios, derribaría muros mentales y políticos y se convertiría en una de las voces más escuchadas del planeta. Pero para llegar a ese punto, primero debía enfrentarse a un mundo que aún se debatía entre la esperanza y la destrucción, y en el cual él estaba destinado a ser un faro inesperado. El 16 de octubre de 1978 amaneció como un día cualquiera para la mayoría del mundo, pero en Roma, el ambiente estaba cargado de expectativa, incertidumbre y un silencio tenso que solo se percibe cuando la historia está a punto de girar sobre sí misma. La plaza de San Pedro, cubierta por la suave luz de otoño, esperaba el desenlace del cónclave más peculiar y decisivo del siglo XX. Apenas semanas antes, el Papa Juan Pablo I había muerto repentinamente después de solo 33 días de pontificado, dejando un vacío inesperado y sumiendo a la Iglesia en un desconcierto que rápidamente se transformó en preocupación. La Iglesia necesitaba un líder fuerte, humano, inteligente, capaz de enfrentar un mundo dividido por la Guerra Fría, sacudido por crisis morales, ideológicas, económicas y políticas. El comunismo dominaba media Europa. El capitalismo vivía tensiones internas. América Latina ardía entre dictaduras y revoluciones. África buscaba identidad tras la descolonización y Asia se transformaba aceleradamente. En este escenario turbulento, los cardenales debían escoger a un hombre que supiera caminar entre contradicciones, sin perder de vista lo esencial. Lo que nadie imaginaba era que ese hombre no sería italiano. Por más de 450 años, la tradición, no escrita pero poderosa, había mantenido a los italianos como dueños inequívocos del trono de Pedro. Pero la voz de la historia suele romper tradiciones cuando más se necesita. Y así, en medio de ese cónclave marcado por tensiones internas y debates intensos, un hombre comenzó a surgir inesperadamente: Karol Wojtyła, el arzobispo de Cracovia. Muchos cardenales conocían su valentía frente al comunismo, su profundidad intelectual, su capacidad de diálogo con creyentes y ateos, su carisma con los jóvenes y su incansable defensa de la dignidad humana. Pero muy pocos pensaban realmente que pudiera ser elegido papa. Polaco, eslavo, ajeno al círculo italiano que dominaba la curia, parecía demasiado improbable. Hasta que en la tercera y cuarta votación, el improbable empezó a convertirse en inevitable. Cardenales de diversos continentes coincidieron en que Wojtyła representaba algo nuevo, algo fresco, algo que podría abrir las ventanas de una iglesia que necesitaba aire. No era un revolucionario destructivo, era un renovador profundo apoyado en una fe sólida, pero con un corazón capaz de entender el mundo moderno. Cuando finalmente alcanzó la mayoría requerida, la emoción y el asombro se mezclaron entre los cardenales. Se había elegido el primer papa no italiano desde 1523, el primer papa de Europa del Este, el primer papa que había vivido en carne propia la violencia del nazismo y la opresión del comunismo. Un hombre que conocía el sufrimiento humano no por libros, sino por experiencia.
Cuando el cardenal Felicia apareció en el balcón y pronunció las palabras Habemus Papam, el mundo contuvo el aliento. Y después el nombre, Carolum Wojtyła. Hubo un segundo de silencio, como si la multitud no hubiera comprendido. Luego vino el murmullo, la sorpresa, el desconcierto, y finalmente un estallido de aplausos y gritos cuando apareció ante el mundo el nuevo pontífice, Juan Pablo II, tomando el nombre de sus dos predecesores para simbolizar continuidad y renovación. Su primer gesto fue una sonrisa amplia, cálida, casi paternal, y su primera frase rompió siglos de distancia hierática entre el pontífice y la gente. Si me equivoco en vuestro idioma, corregidme. La multitud estalló en risas y aplausos. Era la entrada de un hombre distinto, cercano, carismático, humano. Alguien que sabía mirar a los ojos y hacer sentir al otro importante. Ese día Roma comprendió que había comenzado un papado que marcaría una era. Durante las primeras semanas, el mundo observó con atención a ese nuevo papa que hablaba múltiples idiomas, caminaba con paso firme, saludaba con entusiasmo y tenía una energía inagotable que contrastaba con la solemnidad acostumbrada en el Vaticano. Pero esa energía no era superficial, provenía de décadas de resistencia espiritual, de haber visto el horror humano y decidido mantener la esperanza. Juan Pablo II encarnaba sin saberlo un mensaje universal: el mal no tiene la última palabra. Desde el inicio dejó claro que su pontificado tendría tres pilares: la dignidad inviolable de la persona humana. Habiendo vivido bajo dos totalitarismos, sabía que todos los sistemas que aplastan al individuo terminan destruyendo la sociedad. La libertad para él no era un concepto político, sino espiritual. La defensa de la fe acompañada del diálogo. Juan Pablo II no concebía la fe como un refugio aislado, sino como un puente para entender y transformar el mundo. Creía profundamente en la razón humana y en la conversación como herramienta para superar ideologías. Y la apertura de la Iglesia al mundo y del mundo a la Iglesia. Por eso decidió viajar, algo que ningún papa había hecho a tal escala, para encontrarse con la humanidad en sus propios territorios, culturas y realidades. El mundo viviría pronto una revolución silenciosa, impulsada por el simple andar de un papa que no temía cruzar fronteras, pisar territorios hostiles, hablar con líderes ateos, visitar sinagogas y mezquitas, abrazar enfermos, enfrentar dictadores y mirar a los ojos a quienes sufrían. Pero antes de sus grandes viajes y discursos, Juan Pablo II enfrentaría un desafío que marcaría su carácter ante el mundo entero. Un atentado casi mortal que pondría a prueba su perdón y su fe. Era el mayo de 1981. La plaza de San Pedro estaba llena de peregrinos cuando sonaron dos disparos. El papa cayó hacia atrás, herido de gravedad. La confusión estalló. El atacante Mehmet Ali Agha fue detenido de inmediato. Mientras lo trasladaban al hospital, Juan Pablo II se debatía entre la vida y la muerte. Aquella noche Roma entera rezó como no lo hacía desde hacía décadas, y él, contra todo pronóstico, sobrevivió. Cuando tiempo después se recuperó, hizo algo que quedó grabado en la memoria de la humanidad: visitar a su agresor en la cárcel para perdonarlo. No fue un gesto teatral, sino la continuidad lógica de su vida y mensaje. Para él el perdón no era una idea abstracta, sino una decisión consciente, profunda y radical. Ese acto no solo sorprendió al mundo, sino que reveló la fuerza interior de un hombre que había decidido dedicar su existencia a construir puentes donde otros levantaban muros. A partir de ese momento, su figura se volvió aún más poderosa, más simbólica. Era un líder que no hablaba desde una burbuja, sino desde el sufrimiento personal transformado en misericordia. Su papado comenzaba a tomar la forma de una epopeya moderna. Los años siguientes lo verían viajar a todos los continentes, hablar ante millones, influir en la caída del comunismo, defender la libertad humana en todas sus dimensiones y convertirse en una figura moral de alcance global. Pero cada uno de esos pasos tendría sus raíces en ese momento inicial, cuando un joven polaco, sin pretensiones de grandeza, aceptó cargar sobre sus hombros el peso del pontificado y decidió hacerlo con una pasión que marcaría al mundo entero. Cuando Juan Pablo II salió del hospital tras sobrevivir al atentado de 1981, muchos pensaron que su salud y su movilidad limitarían su influencia. Fue exactamente lo contrario. La experiencia de sobrevivir a la muerte lo convirtió en un símbolo mundial de resistencia y espiritualidad, y lo reafirmó, más que nunca, como un líder moral capaz de enfrentar a las fuerzas más imponentes de su tiempo.
En un mundo definido por la polarización entre dos superpotencias, el Papa polaco comenzó a moverse como un tercero inesperado, sin armas, sin ejército, sin territorio más allá de un pequeño estado dentro de Roma, pero con una fuerza moral que empezaba a incomodar a los poderosos. Nada entendía mejor Juan Pablo II que la opresión comunista. La había vivido en su país, la había visto destruyendo familias, erosionando identidades religiosas, controlando la educación, persiguiendo al clero, suprimiendo la libertad de pensamiento y tratando de moldear sociedades enteras mediante el miedo y la propaganda. El Papa no se oponía al comunismo por razones meramente doctrinales. Lo hacía porque lo había visto como un sistema que negaba algo esencial para él, la dignidad de la persona humana y su derecho a la libertad interior. Su primera gran batalla ideológica comenzó en su propia tierra. En 1979, menos de un año después de su elección, Juan Pablo II regresó a Polonia. La visita fue histórica, casi épica. El régimen comunista polaco, presionado por Moscú, trató de ocultar la magnitud del evento, censuró a la televisión, limitó la cobertura y movilizó a la policía. Pero nada pudo frenar a las multitudes. Más de 3 millones de personas salieron a verlo, muchas de ellas viajando durante días, caminando kilómetros, arriesgándose a castigos laborales o represalias. El discurso que pronunció en Varsovia resonó como un trueno en la conciencia colectiva. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Esas palabras, aparentemente simples, tenían un significado explosivo. No hablaban solo de religión, hablaban de libertad, de dignidad, de recuperar la voz interior que el régimen había intentado silenciar durante décadas. A partir de esa visita, algo invisible pero profundo comenzó a moverse entre los polacos. Pocos meses después, nació el movimiento Solidarność, Solidaridad, un sindicato independiente liderado por un electricista carismático llamado Lech Wałęsa. Era la primera organización no controlada por el Estado que surgía en un país del bloque soviético. Para el Kremlin era un peligro, para los trabajadores polacos era una esperanza, y para Juan Pablo II era el principio de una revolución espiritual que podía cambiar el destino de toda Europa del Este. Durante los siguientes años, el Papa mantuvo un apoyo firme aunque prudente al movimiento Solidaridad. No enviaba armas, no financiaba militancias violentas, lo que hacía era más sutil y poderoso. Enviaba palabras, visitas, cartas, oraciones públicas, discursos en los que hablaba de derechos humanos, libertad y dignidad. Su sola presencia alimentaba el espíritu de resistencia pacífica. En secreto, también mantenía reuniones con líderes occidentales como Ronald Reagan para apoyar la presión internacional contra la URSS. El régimen polaco respondió con brutalidad. Impuso la ley marcial en 1981, prohibió Solidaridad, encarceló a Wałęsa y a decenas de líderes, persiguió a activistas, cerró periódicos y reforzó la censura. Muchos esperaban que el Papa guardara silencio por temor a represalias. Se equivocaron. Juan Pablo II no retrocedió ni un centímetro. Con habilidad estratégica, continuó apoyando moralmente a los opositores, sin dar al régimen excusas para acusarlo de incitación política directa. La lucha no fue corta. Fueron 10 años de tensiones, protestas, encarcelamientos, huelgas, negociaciones clandestinas y un desgaste progresivo de la estructura comunista. El Papa, desde Roma, mantenía una presión constante. Recordaba a los líderes del mundo que la libertad religiosa era inseparable de la libertad humana. Sus viajes a otros países del bloque, Hungría, Checoslovaquia, la propia Unión Soviética, se convertían en ventanas de aire fresco para millones de ciudadanos sometidos a una ideología cerrada y asfixiante. El punto decisivo llegó en 1989. El sistema soviético, debilitado económica y moralmente, ya no podía sostenerse. Fue entonces cuando Solidaridad ganó las elecciones parcialmente libres en Polonia, un hecho sin precedentes en un país comunista. Lech Wałęsa se convirtió en presidente, y lo hizo diciendo una frase que sintetizaba el papel del Papa en aquel proceso. Sin Juan Pablo II, nada de esto habría ocurrido. La caída del comunismo no se limitó a Polonia. Como un castillo de naipes, los regímenes de Europa del Este cayeron uno tras otro. Hungría abrió sus fronteras,
la Revolución de Terciopelo transformó Checoslovaquia, Alemania derribó el muro de Berlín en un acto que el Papa celebró como un triunfo de la libertad humana. En Rumanía, Bulgaria y otros países, los sistemas autoritarios colapsaron bajo la presión popular. Y aunque la caída exacta del comunismo tuvo múltiples causas económicas, políticas y sociales, incluso muchos historiadores seculares reconocen el impacto del liderazgo moral del Papa polaco. Juan Pablo II nunca pidió violencia, nunca convocó a una rebelión armada. Su lucha fue espiritual, cultural y humana. Y su impacto tuvo un impacto geopolítico gigantesco. Fue un líder sin ejército que cuestionó a un imperio armado hasta los dientes. Fue una voz que cruzó muros, alambradas y fronteras ideológicas con una fuerza que las armas no podían contener. Pero mientras el mundo celebraba la libertad, un nuevo desafío esperaba al Papa. La apertura de Europa del Este reveló situaciones dolorosas: pobreza extrema, crisis de identidad, tensiones religiosas, radicalizaciones nacionalistas. Juan Pablo II comprendió entonces que derribar un sistema opresivo era solo el primer paso. El verdadero reto era reconstruir el espíritu de los pueblos para que no cayeran en nuevos extremismos o en un vacío moral. Por eso, durante los años 90 inició una nueva fase de su misión global. Si en los años 80 su batalla había sido contra el comunismo, en los 90 la lucha se centró en defender la dignidad humana en un mundo que entraba en la era del consumismo absoluto, la globalización acelerada y la relativización de valores. Juan Pablo II veía con claridad que la libertad, mal entendida, podía llevar al individualismo, la indiferencia y la pérdida del sentido profundo de la vida. El Papa comenzó a hablar con fuerza de temas como la defensa de los derechos humanos fundamentales, la protección de la familia y la vida, la responsabilidad de las naciones ricas hacia las pobres, la necesidad de un diálogo interreligioso auténtico, la importancia del perdón para evitar nuevas guerras, el riesgo de convertir el progreso en una forma nueva de esclavitud moral. Su mensaje no siempre era cómodo. A veces incomodaba tanto a gobiernos como a sectores liberales y conservadores. Pero lo escuchaban porque era coherente, auténtico, surgido de la experiencia y no de la teoría. El mundo, aunque en desacuerdo en ciertos puntos, respetaba su voz. Y así, Juan Pablo II pasó de ser un papa polaco inesperado a convertirse en una de las figuras más influyentes del fin del siglo XX. Un hombre cuya sola presencia podía mover masas, derribar miedos y transformar la política mundial. Su lucha contra el comunismo apenas fue un capítulo, aunque monumental, de su extenso pontificado. Aún quedaban por delante muchos desafíos: conflictos en Medio Oriente, genocidios en África, la crisis de los Balcanes y el avance del terrorismo internacional. Pero para millones de personas en el mundo, Juan Pablo II ya se había convertido en algo más que un líder religioso, un símbolo universal de libertad, esperanza y dignidad humana. Juan Pablo II no inventó los viajes papales, pero los transformó por completo. Antes de él, la mayoría de los papas vivían prácticamente encerrados en el Vaticano, sus apariciones eran escasas, sus desplazamientos mínimos y sus contactos con pueblos lejanos se limitaban a documentos solemnes, cartas diplomáticas o delegados enviados en su nombre. La llegada del Papa polaco convirtió el mundo en su parroquia. Su papado, más que una administración espiritual, fue una peregrinación planetaria. Desde el inicio de su pontificado tomó una decisión audaz: ir a donde la gente estaba y no esperar a que la gente viniera a Roma. Su primera gran salida, ya en 1979, lo llevó a México, donde millones de fieles se reunieron para escucharlo. La devoción fue tan grande que el gobierno, oficialmente laico y receloso de la Iglesia, no pudo contener las multitudes. Aquel viaje marcó el tono de lo que vendría. No había país demasiado lejano, pueblo demasiado pequeño, ni cultura demasiado diferente como para que Juan Pablo II no quisiera visitarlos. En total, realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, algo nunca visto en la historia de la Iglesia. Recorrió más de 1.200.000 kilómetros, una distancia equivalente a 3 idas y vueltas a la Luna. Visitó 129 países, desde potencias globales hasta islas casi desconocidas. En cada viaje dejaba huellas profundas: discursos históricos, gestos simbólicos, encuentros silenciosos, oraciones por la paz y multitud de rostros emocionados. El Papa viajero no era una figura turística.
Su presencia tenía un poder real. Cuando aterrizaba en un país, la tensión política cambiaba, las comunidades se unían, los líderes se veían obligados a mostrar apertura. Las multitudes salían a las calles, incluso en naciones no cristianas, movidas por la curiosidad, la esperanza o simplemente el magnetismo de un líder que hablaba con sinceridad. Su estilo era directo, humano, cálido. Besaba la tierra al bajar del avión, saludaba a los niños como si fuesen sus propios hijos, abrazaba a enfermos sin miedo. Entraba a barrios pobres, hospitales, prisiones, aldeas remotas, universidades, mezquitas, templos y sinagogas. Era imposible no sentir su presencia. Un papa en países musulmanes, budistas, hindúes y judíos. Uno de sus rasgos más revolucionarios fue su capacidad para dialogar con religiones distintas, algo que ningún papa había hecho de manera tan abierta. No se trataba de una estrategia diplomática, era convicción profunda. El respeto por la dignidad humana implicaba reconocer la verdad presente, de alguna forma, en cada cultura. En 1986 hizo historia al visitar la sinagoga de Roma, un gesto sin precedentes. Ahí, frente a líderes judíos, habló de la fraternidad entre cristianos y judíos y calificó a los judíos como hermanos mayores en la fe. Para quienes conocían la historia de tensiones, expulsiones y discriminaciones, ese gesto fue un terremoto espiritual. Muchos rabinos lloraron. El mismo año reunió en Asís, la ciudad de San Francisco, a representantes de todas las grandes religiones del mundo para rezar por la paz. Budistas, musulmanes, hindúes, judíos, animistas africanos, cristianos de todas las ramas, todos juntos, sin disputas, sin agendas políticas ni discursos de odio. Aquella imagen de paz global fue tan poderosa que incluso gobiernos ateos intentaron desestimarla sin éxito. En países musulmanes como Marruecos, Turquía o Jordania, habló a miles de jóvenes sobre respeto, hermandad y amistad entre pueblos. La multitud escuchaba con silencio reverente, sorprendido de ver a un papa que no llegaba a condenar, sino a dialogar. En India visitó templos hindúes y habló de la búsqueda común del sentido último de la vida. En Sri Lanka se encontró con monjes budistas. En Japón visitó Hiroshima y Nagasaki, donde pronunció uno de sus discursos más profundos sobre la responsabilidad moral de la humanidad ante la amenaza nuclear. El Papa en tierras heridas por la guerra. La autoridad moral se convirtió en su arma. Su sola presencia en países en conflicto era un acto de denuncia. Visitó Ruanda tras el genocidio, Bosnia durante la guerra, Líbano cuando aún olía a pólvora, El Salvador y Guatemala en tiempos de terror. Ahí, en medio de ruinas y lágrimas, hablaba de perdón, justicia y reconciliación. En Sarajevo, ciudad símbolo del sufrimiento europeo, pronunció una frase que quedó grabada: «La guerra es siempre una derrota para la humanidad». Lo dijo con la voz quebrada, mirando edificios destruidos por francotiradores y vidas rotas por el odio. Su visita convirtió una ciudad sitiada en un símbolo de resistencia. El Papa que abría puertas donde había muros. Su fuerza radicaba en un elemento único. Podía entrar donde los diplomáticos no podían. En Cuba, en 1998, se reunió con Fidel Castro. No renunció a sus principios. Habló de libertad, de la necesidad de abrir espacios de fe, de respetar la dignidad individual. Al despedirse dijo: «Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba». Las palabras no fueron un golpe político, sino una invitación profunda al cambio. Años después, varios historiadores señalarían que aquel viaje sembró las primeras semillas de las reformas posteriores. En Corea del Sur habló ante jóvenes divididos entre norte y sur. En Chile se enfrentó al régimen de Pinochet con un mensaje que incomodó al dictador. En Filipinas reunió a la multitud más grande de la historia, más de 5 millones de personas, un mar humano como jamás se había visto. En África visitó países olvidados por el mundo: Benín, Uganda, Kenia, Sudán, Guinea, e incluso zonas donde la iglesia era minoría absoluta. Ahí hablaba de dignidad, de justicia, de respeto, de solidaridad entre continentes. La juventud, su gran misión global. Uno de los legados más significativos de Juan Pablo II fue la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, MJJ. Para él, los jóvenes no eran el futuro, sino el presente vivo de la iglesia y del mundo. No los trataba con condescendencia, les retaba a buscar la verdad, a comprometerse con ideales, a vivir con valentía. Las MJJ nacieron en 1985 como un encuentro espontáneo,
pero se convirtieron en celebraciones multitudinarias que congregaban a cientos de miles y a veces a millones de jóvenes de todo el planeta. En Tor Vergata, Roma, 2000, más de 2 millones de jóvenes escuchaban al Papa decirles: «Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la esperanza del mundo». Muchos adultos no entendían ese magnetismo. ¿Cómo podía un anciano, ya enfermo y cansado, atraer a millones de jóvenes? La respuesta era simple. Juan Pablo II no ofrecía diversión superficial. Ofrecía desafíos, sentido, profundidad, un llamado radical a vivir con propósito. Su carisma personal, la mirada que transformaba. Las multitudes lo seguían, sí, pero la verdadera magia ocurría en encuentros pequeños. Su forma de mirar a las personas hacía sentir a cada uno único. Podía hablar con un niño, con un joven, con una madre, con un científico, con un rabino, con un ateo, y en cada caso la persona se iba con la sensación de haber sido escuchada de verdad. Era un líder que no imponía, proponía. No manipulaba, convencía. No humillaba, levantaba. Incluso quienes no compartían sus creencias lo respetaban. Un periodista francés escribió: «Podías estar de acuerdo con él en todo, pero no podías negarle su auténtica humanidad». Un papa enfermo que se negaba a dejar de viajar. Hacia finales de los años 90, la salud de Juan Pablo II comenzó a deteriorarse por el avance del Parkinson, problemas de movilidad y dolores constantes, pero seguía viajando. Se negaba a encerrarse. Decía que mientras pudiera hablar, aunque fuera débilmente, debía estar donde su voz fuera necesaria. Hubo viajes en los que apenas podía caminar, en los que su voz era un susurro, en los que su cuerpo no respondía, y aún así, las multitudes lloraban al verlo. Su sufrimiento público se convirtió en un testimonio de humanidad profunda. No ocultaba su fragilidad, la ofrecía como parte de su mensaje. En sus últimos años se volvió un símbolo viviente del valor de la vida en todas sus etapas, incluso en la enfermedad y la debilidad. Y los viajes de Juan Pablo II no fueron simples gestos diplomáticos. Transformaron realidades, abrieron puertas al diálogo interreligioso, impulsaron movimientos democráticos, fortalecieron identidades culturales reprimidas, acompañaron a pueblos en dolor, despertaron vocaciones, reunieron a millones de jóvenes, mostraron que el liderazgo moral puede ser más poderoso que la fuerza militar. Y su pontificado marcó la entrada del papado en la era global. Después de él, ningún papa podría volver a encerrarse. Demostró que un líder espiritual podía tener influencia planetaria en un mundo secularizado. Y aunque el peso de los años comenzaba a consumir su cuerpo, la llama en sus ojos seguía intacta. Aún quedaban batallas por enfrentar. La crisis de los abusos en la Iglesia, el avance del terrorismo internacional, el nuevo milenio y su mirada profética sobre los riesgos de una humanidad que podía perder su alma en un mundo cada vez más tecnológico y desconectado de lo espiritual. Todo eso formaría parte de los capítulos finales de su vida,